teóricamente, ¿no? Es un ensayo escrito en 1784, espérame. Sí, en 1784, que se llama Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Ujú. Me imagino que muchos de ustedes han de estar llevando el segundo semestre de epistemología, ¿cierto? De teoría del conocimiento. Los que van en segundo, ¿sí? Acá. Ya le pegaron a Kant, a la crítica, a la razón pura. No, ok. No, no, ok, no aún, ok, no, va, ok. Va a ser una pequeñísima intro a la epistemología kantiana, o sea, pequeñísima. A ver, primero voy a grabar, perdón. Ya estoy grabando. Recording in Ok. progress. Una súper microscópica introducción a la epistemología kantiana, porque la primera frase de este ensayito que vamos a trabajar está apelando a ese problema, ¿no? Kant está peleado con la metafísica, vamos a decir, tradicional, ¿no? Ustedes saben, Kant va a ser un parteaguas en la modernidad, ¿no? Vamos a poder hablar de metafísica pre-kantiana y metafísica después de Kant. Y está peleado porque leyó a Hume, David Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume. Bueno, la epistemología de Hume. ¿Eso sí lo han leído en teoría del conocimiento? Tal vez o no. Bueno, a ver, Hume es escéptico. Ok. Está buenísimo, ok. Hume es un escéptico epistemológico. O sea, lo que es genial de Hume es que construye un andamiaje epistemológico específicamente empirista. Viene en esta tradición inglesa que si quieren empieza con Bacon, ¿no? Locke en el siglo XVII y Hume en el XVIII y está levantando una epistemología específicamente empirista. Pero hay problemas que se derivan del empirismo. O sea, todo el conocimiento parte de la experiencia y por eso es inductivo. Y la inducción es lo que llamamos el famoso problema de la inducción en Hume, solo llega a resultados probables, no necesarios. O sea, que yo llegue tarde 7 veces a la clase o a todas las que hemos tenido a lo largo del semestre, los puede llevar a construir una inducción. Lomelí siempre llega tarde, una conclusión inductiva, que es saltar de muchas evidencias particulares a una evidencia general y a una conclusión general y universal, ¿no? Hume dice, así es todo el conocimiento, que se basa en la experiencia es inductivo. Parte de casos eh, individuales, singulares, y quiere concluir cosas universales o generales. ¿Ah? El problema con eso es que siempre es un salto al vacío porque no sabe si todos los resultados de los casos particulares estaban atravesados por una condición que no habías alcanzado a ver, que mañana cambia, ¿no? Entonces, básicamente estoy haciendo este señalamiento en una nuez, ¿no? El conocimiento humano siempre es falible, siempre puede fallar, porque se expone al problema de la inducción. Y señala a otros, el problema de la causalidad. La causalidad no está en el mundo, la pone el cerebro en el mundo, ¿no? Todo este tipo de cosas que dice Hume, y entonces Kant lee a Hume que dice, los filósofos siempre van en persecución de la verdad, pero nunca la van a alcanzar, solo van a alcanzar lo que es probable. Y entonces Kant lee esto en 1770 y se le ponen los ojos de plato y se queda callado 10 años sin escribir nada. Porque además
En el Tratado de la Naturaleza Humana, a ver si lo tengo a la mano, de Hume, Hume se avienta a decir, a ver, sí existe. A ver si lo tengo, espérenme un segundo. Sí existe el conocimiento a priori, el que se funda en la razón, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Sí, sí existen, pero el conocimiento a priori nunca ha provocado acción alguna en el ser humano. Si el conocimiento que 2 más 2 es igual a 4 no te hace moverte en el mundo, ¿no? Sí existe y es tan menor que ni lo vamos a considerar. Lo que vamos a considerar es todo el conocimiento que se produce a partir de la experiencia, es decir, de la posteriori. Los términos a priori y a posteriori se los regala Hume a Kant. Y todo el conocimiento a posteriori genera el gran problema de deducción. Entonces Kant dice, o sea, ¿cómo? La filosofía no accede nunca a la verdad. Y Hume le dice, no. Y entonces dice Kant, Hume me hace despertar del sueño de la metafísica, ¿no? 10 años pensando y ¡pum! Regresa con la crítica a la razón pura, que es un apéndice del Tratado de la Naturaleza Humana, ¿no? Haz de cuenta que todo el libro de Kant, no lo tengo a la mano, pero que toda la crítica a la razón pura fuera un apéndice al Tratado de la Naturaleza Humana, diciéndole a Kant, a ver, Kant, a Hume, tú dijiste que sí existía el conocimiento a priori y dijiste que era tan chico que no interesaba, pero a mí sí me interesa porque el conocimiento a priori es lo que habla de lo que es necesario, no lo que es probable, sino lo que es necesario. Y yo quiero ver cuáles son los límites del conocimiento necesario, es decir, del conocimiento estrictamente racional, del que es estrictamente a priori. Y toda la crítica de la razón pura es límites, crítica que es el límites de la razón pura es del conocimiento a priori. ¿Cuáles son los límites del conocimiento a priori? Es todo lo que está haciendo en su texto, ¿no? Es decir, vamos a ver hasta dónde llega lo que podemos decir que es necesario, no lo que podemos decir que es probable. Y pum, regresa con este gran libro. El tema es que ese gran libro construye una división, un abismo entre, esto lo voy a dibujar, construye un abismo infranqueable entre lo que es el fenómeno y lo que es la cosa en sí, o el mundo nouménico. No, no. Entonces, entre estas dos cosas hay un abismo. En el universo del fenómeno, que quiere decir lo que se me presenta, es lo que puedo, ay, perdón, espera un segundo, lo que se me presenta, lo que puedo conocer, ¿no? Yo de lo que puedo hablar no es de cómo son las cosas en sí mismas, puedo hablar de cómo conozco las cosas, es decir, de lo que mi pensamiento, de lo que mis facultades epistémicas pueden decir. ¿No? Mientras que de la cosa en sí misma no puedo decir absolutamente nada. No puedo decir absolutamente nada. Aquí hay un abismo. El conocimiento entero está de este lado. ¿Ah? Aquí está el universo del conocimiento. Y de esto no puedo decir nada, 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 nada. No es objeto para mí pensamiento y conocimiento. Y como no puedo decir nada y no lo puedo conocer, no puedo acceder a ello, entonces no vale la pena que hable al respecto. Ujú. No sé si los estoy confundiendo. Lo único que quiero decirles es, por ejemplo, de la mesa. Cuando me enfrento a la mesa se me presenta, por ejemplo, a mi sensibilidad. Esta sería la primera partecita de la crítica a la razón pura que se llama la estética trascendental. Se me presenta de un lado, sí,
para la experiencia, pero pero para que se me presente yo tengo ciertas estructuras cognitivas. La mesa, por ejemplo, solo se me puede presentar en sentido espacio-temporal. Nada me puede ser dado a la experiencia que no sea en las coordenadas espacio-tiempo. Espérenme un segundito, perdónenme. Recording stopped. Ya, perdónenme, es que cuando uno encarga a los niños tiene que tomar llamadas inesperadas. Bueno, perdón, regresamos a la sesión, voy a volver a grabar. Ok, Recording in progress. entonces les estaba diciendo em, de la, digamos, división entre fenómeno y noumeno, ¿no? Lo que se me parece, la experiencia. A ver, le dice Kant a Hume, bueno, la experiencia también tiene un momento a priori. Es decir, antes de que yo perciba una sensación, de todas formas tengo presensación, estructuras cognitivas. Antes siquiera de la experiencia, ya tengo estructuras de conocimiento que van a obligar a toda sensación a presentárseme en esas características. Por ejemplo, espacio y tiempo, ¿no? Todo, toda experiencia se me tiene que presentar en términos de espacio y tiempo. No hay, o sea, no es que el espacio y tiempo esté en el mundo, es que no puedo conocer nada fuera del espacio y tiempo. Que yo diga que todo tiene espacio y tiempo tiene que ver con que mi cerebro conoce en esas categorías, no que el mundo, de hecho, de suyo, tenga espacio y tiempo, eso no lo sé. Lo que sé es que yo conozco en categorías espaciotemporales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así se va construyendo, justamente se va construyendo todo lo que es a priori del conocimiento. Esto, ¿por qué se los digo? Fíjense, ya, eso es, hasta ahí voy a dejar todo el tema epistemológico. Se los digo por cómo empieza el texto.
cualquiera sea el concepto que en un plano metafísico tengamos de la libertad de la voluntad, sus manifestaciones fenoménicas, las acciones humanas se hallan determinadas, lo mismo que los demás fenómenos naturales, por las leyes generales de la naturaleza. Ustedes pueden creer, dice Kant, que somos libres. Ustedes pueden creer que la acción humana es voluntaria y libre, ¿no? En un plano metafísico, si quieren. Sin embargo, cómo se nos presentan fenomenológicamente es determinadas por las leyes naturales, o sea, como si fueran regidas por leyes naturales. Y tal vez no parece así a simple vista o de la forma más inmediata, ¿no? Es decir, entre nosotros, ¿no? Si nos vemos así de cerca, entre los cuantos somos 27 que estamos acá. No sabemos quién y cuándo va a hacer qué cosa. No sabemos cuándo alguien de nosotros se va a morir. No sabemos cuándo alguno de nosotros se va a casar. Pero si lo vemos con suficiente distancia, ¿ah? Si damos un paso atrás, alcanzamos a ver la regularidad de la acción humana. Vamos a decir, en el día a día, vemos gente moviéndose y parece caótico todo. Parece que todo el mundo está siguiendo sus propios planes, intenciones, ritmos, planes, intereses, etcétera. Pero si nos vamos tantito más lejos y observamos el movimiento humano a la distancia, vemos como el comportamiento humano es completamente regular. O sea, las tablas estadísticas, estamos hablando de esto en el siglo XVIII, Kant está afirmando esto, hacia finales del siglo XVIII la estadística podía decir con un grado de precisión espantoso cuántas muertes iba a haber en un año, Prusia, en Königsberg, si quieren. Cuántas bodas iba a haber en un año, cuántos nacimientos iba a haber en un año, etcétera. O sea, podemos pensar en el día a día que el actuar humano es caótico, pero si lo vemos tantito de lejos, se alcanza a ver la regularidad de su acción. Es un comportamiento regular. Fíjense, las acciones humanas tienen determinadas lo mismo que los demás fenómenos naturales por las leyes generales de la naturaleza. La historia que se ocupa de la narración de estos fenómenos nos hace concebir la esperanza, a pesar de que las causas de los mismos puedan yacer profundamente ocultas, de que si ella contempla el juego de la libertad humana en grande, o sea, en general, podrá descubrir en él un curso regular, a la manera como eso en que los sujetos singulares se presenta confuso e irregular a nuestra mirada, considerado en el conjunto de la especie, puede ser conocido como un desarrollo continuo, aunque lento, de disposiciones naturales. Así, los matrimonios y los nacimientos y muertes que le siguen parecen ya que la libre voluntad humana ejerce tan grande influencia en los primeros, no estar sometidos a regla alguna que pudiera permitirnos determinar con anticipación su número. Y sin embargo, las tablas estadísticas anuales de los grandes países nos muestran que transcurren con arreglo a leyes naturales constantes, no menos que los cambios atmosféricos que, siendo imprevisibles singularmente en su conjunto, consiguen mantener en un curso homogéneo y constante el crecimiento de las plantas. Este es el gran esfuerzo de la ilustración. Kant es, digamos, el gran epígono de los ilustrados. Es decir, encontrar para las ciencias humanas lo que Newton había encontrado para las ciencias naturales, las leyes que rigen el devenir. Toda la ilustración habla de naturaleza humana. Y el gran supuesto, fíjense, el texto de Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. El gran supuesto detrás de este título es que la naturaleza es algo regular y que la naturaleza humana es algo común y regular a todos los seres humanos, ¿no? Si podemos hacer esto, ¿cuál es la tarea del filósofo con respecto a la historia?
Fíjense, la tarea del filósofo con respecto a la historia dice, se los leo, esta es la cita: no hay otra salida para el filósofo, ya que no puede suponer la existencia de ningún propósito racional propio en los hombres y en todo su juego, que tratar de descubrir en este curso contradictorio de las cosas humanas alguna intención de la naturaleza, para que valiéndose de ella le sea posible trazar una historia de criaturas semejantes que procedan sin ningún plan propio, conforme, sin embargo, a un determinado plan de la naturaleza. Fíjense, el texto es de 1784. Ahí les va. Esta es una relación más libre que histórica. O sea, no puedo jurarles que Kant haya leído a Adam Smith. Eso no estoy seguro. No he leído en ningún lugar que lo haya hecho. Pero la teoría de los sentimientos morales, este texto de Adam Smith, el texto del gran filósofo moral que fue Adam Smith, se publicó en 1752. O sea, Adam Smith y Hume fueron compañeros en la universidad y estudiaron con el mismo profe, Adam Hutchinson, y los dos producen teorías morales empiristas. Sabemos que Kant ha leído a Hume, eso lo sabemos de facto. Yo supongo que Kant ha leído a Smith. ¿Por qué? Porque en esto que acabo de leer está cobereando el argumento de la mano invisible. El argumento de la mano invisible aparece por primera vez no en La riqueza de las naciones, que es de 1776, que también podría, por cierto, haber leído Kant para publicar este ensayito. O sea, el gran texto de economía política de Smith también se escribió antes que este ensayo, pero el primer gran texto de filosofía de Smith es un texto sobre ética. De Smith, antes que ser economista, es un gran filósofo moral, ¿no? Y en ese texto viene por primera vez eh, el argumento de la mano invisible. Miren, les voy a leer la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Viene la primera formulación de una mano invisible. ¿En qué consiste este argumento? Obviamente implica que el mercado se autorregula. Lo que dice Smith es, todo mundo entra al mercado persiguiendo intereses egoístas. Todo el mundo, todos los compradores entran al mercado queriendo comprar lo más barato. Y todos los vendedores entran al mercado queriendo sacar la mayor cantidad de dinero de su venta. Todo el mundo está persiguiendo intereses individuales. Sin embargo, como si hubiera una mano invisible, el mercado se autorregula y lo que se consigue es el bienestar social. Nadie lo estaba buscando, pero lo que sucede es que se autorregula, fíjense. Bueno, es un argumento más o menos largo. Nada más les voy a leer la cita pertinente, ¿no? Dice, una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y así, sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Y además apela a la providencia. Cuando la providencia distribuyó la tierra entre unos pocos patronos señoriales, ni olvidó ni abandonó a los que parecían haber quedado excluidos del reparto. Evidentemente Smith es un optimista del mercado, ¿no? O sea, tiene fe en el mercado. Y el argumento de Smith no es sobre la historia, es sobre el mercado específicamente. Cada quien entra al mercado buscando su interés individual, su interés personal, pero lo que se consigue es el bienestar social. Bueno, yo no sé de hecho si Kant leyó a Smith, pero esto que les acabo de leer es un cover de ese argumento. Lo que dice Kant es, todo mundo actúa al parecer en una libertad individual,
que parece caótica, quemarropa. Fíjense, se los leo. Parece que no es posible construir una historia humana con arreglo a plan. No es posible evitar cierta desgana cuando se contempla su ajetreo sobre la gran escena del mundo, y a pesar de la esporádica aparición de la prudencia, que la prudencia hace a veces, a la postre se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de locura, de vanidad infantil y a menudo de maldad. O sea, banda haciendo cosas locas. Está bien, Alejandra, no te preocupes. Banda haciendo cosas locas, banda haciendo cosas malas. Banda haciendo, actuando según vanidad infantil, promoviendo su interés egoísta. Y sin embargo, lo que parecen a lo que parece señalar toda la acción humana es al desarrollo de un plan secreto de la naturaleza. Aquí no es una mano invisible que ordena las cosas en bienestar del mercado, sino como si hubiera un plan secreto de la naturaleza. Esto es lo que se alcanza a entrever en la historia humana. Y entonces, Kant va a construir esta filosofía de la historia, de esto de que no le queda al filósofo más que intentar encontrar cuál es ese plan secreto a partir de 9 principios. Esta es la estructura del texto. Nos dice, podemos creer en la libertad, pero el hecho es que la acción humana se presenta regularmente, ¿no? Y en esa regularidad parece haber un plan secreto de la naturaleza. Y se los voy a explicar. Pues creo, como soy filósofo y no me queda de otra más que intentar desentrañar cuál es ese plan secreto, se los voy a contar en 9 principios. Esta es la estructura que nos promete este texto. Acuérdense que estamos yendo a Kant para leer un providencialismo secularizado, ¿no? Esto es lo que estamos intentando mostrar, que la filosofía de la historia nace como la secularización de la concepción del tiempo que viene desde la antigüedad, ¿no? Donde se revisitan temas clásicos griegos y latinos o se revisitan temas judeocristianos, sobre todo judeocristianos. Eso es lo que estamos intentando leer acá. La traducción de este texto en el Fondo de Cultura Económica pone naturaleza con mayúscula. A ver si alcanza a ver. Naturaleza en español nunca se escribe con mayúscula, a menos que haya una persona que se llame Naturaleza García. Si Naturaleza García, así se llama, pues le ponemos un nombre con mayúscula, pero la naturaleza en español jamás, jamás de los jamases va con mayúscula. En alemán, algunos conceptos, no sé si todos, no sé si los conceptos, sino algunos sustantivos, todos los sustantivos se ponen en mayúscula. No conozco la regla ortográfica, pero sí he visto sustantivos en mayúscula, en alemán. Y no sé si en este caso es un problema de que vieron el término naturaleza en alemán con mayúscula y a la hora, gracias Bruno. Fíjense, en alemán todos los sustantivos se escriben con mayúscula. De manera que si en el original naturaleza se presentaba con mayúscula, no había que traducirlo como tal. Pero lo que es muy notable, o sea, es sintomático que sí, que aquí lo hayan escrito con mayúscula. ¿Por qué? Porque la verdad lo que está haciendo Kant es secularizar la idea de Dios en naturaleza. O sea, está sustituyendo la palabra Dios por la palabra naturaleza, que es una cosa que hace la Ilustración. Por eso Nietzsche va a llamar a Kant el filósofo de las puertas traseras, ¿no? Saca a Dios por la puerta de adelante, pero subrepticiamente lo mete por la puerta de atrás con otro nombre. Y así toda la Ilustración parece muy secular, pero está manteniendo la estructura del relato divino. Ajá. Ok, entonces, vamos allá. ¿Cuál es el primer principio? Fíjense, yo voy a leer las itálicas y luego desarrollo, ¿no? Las cursivas. Ajá. Dice el primer principio, todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse
alguna vez de manera completa y adecuada. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza no hace nada de a gratis. Si lo puso ahí, es para que se desarrolle. Si tienes la disposición natural a algo, no es accidente. Es, es para que se desarrolle y lo cumplas cabalmente, ¿no? Si tienes garras, es porque el propósito de la naturaleza era que pudieras escalar árboles. Fíjense, el pensamiento teleológico predarwiniano, ¿no? Que hay en esto, ¿no? Los colmillos están ahí para que puedas comer carne. No sé si observan cómo es un pensamiento predarwinista, ¿no? ¿Qué va a llegar a hacer Darwin? Va a llegar a desmontar la lógica va a llegar a a desmontar la teleológica que rigen las explicaciones naturales. Es el diseño divino el que explica el propósito de algo, ¿no? ¿Para qué tienen esa capa de pelo los osos polares? No, porque iban a vivir en la nieve, ¿no? Y entonces tienen ese pelo para que vivan en la nieve. Y Darwin llega y dice, no, a ver, aguante, están pensando la cosa al revés. Lo que tenemos es evolución y selección natural, ¿no? O sea, la naturaleza avienta mutaciones y las que se fijan son las mejor adaptadas. Entonces, cuando tú ves un punto de llegada, la especie está perfectamente adaptada a ese lugar. Sí, justo. Me recuerda también la parábola bíblica de los dones. Sí, sí, sí. Bueno, eso también está, por ejemplo, ¿saben? A ver, Juan Carlos, dale, si quieres desarrollar, ¿tienes micro? ¿A qué te refieres con la palabra parábola bíblica de los dones? Sí, hola, nada, bueno, esta parábola que cuenta que un amo llama a sus siervos y les entrega ciertos talentos, ¿no? Y cada cierto tiempo, como que les hablaba para ver qué habían hecho con eso. Y uno que creía que era como el más bueno, nunca lo desarrolla, ¿no? Porque él quiere solo proteger el talento que le otorga el amo y tal vez si lo desarrollaba podría tener el peligro de perderlo. Entonces Está el buenísimo. amo se molesta y dice, no, es que tú tenías que hacer algo con esto, ¿no? No te lo di para que lo dejaras nada más ahí. Está Y bueno, buenísimo. Está buenísimo. Justo, otra vez, es una explicación secularizada de ese asunto. Es decir, el amo regala estos dones ¿no? A sus criaturas. Vamos a decir, Dios dota de dones a las criaturas. Y no están ahí de a gratis. Es que Kant no está hablando de Dios, está hablando de la naturaleza, de una disposición natural. Si tienes la disposición natural es para que la uses, ¿no? O sea, el pensamiento teleológico, la lógica de los fines. ¿Para qué te la doy? Para que esa la finalidad. Ujú. Yo estaba diciendo, digamos, por qué lo de Darwin es tan problemático y tan polémico en su época, porque lo que viene a denostar, a criticar, a tirar, es la lógica del diseño inteligente y perfecto de la creación. Darwin lo que viene a decir, no, eso no es como funcionó. Hoy es perfecta esa especie para ese ecosistema porque es la que se fijó, la mejor adaptada, es la que sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Porque tenía esta característica, así como tenía esta, había otras, muchas que tenían cientos de otras y no se adaptaron. O sea, tú lo estás viendo como de un origen hacia adelante, y no más bien lo que hay que entender es que estamos en el punto de llegada de la adaptación natural, ¿no? Obviamente, Kant está pensando antes que Darwin y es teleológico su pensamiento. Si está ahí, es para desarrollarlo. Eso es lo que dice. No, la naturaleza no hace nada de a gratis. Si está ahí, es para hacer uso de ella. Ok, el principio 2 que dice, la disposición natural que nos interesa en los seres humanos es la razón. Fíjense, en los hombres, como únicas criaturas racionales sobre la Tierra,
Aquellas disposiciones, perdón. La segunda, lo que dice es, la disposición natural de la racionalidad no se cumple en el individuo. O sea, no es como colmillos están ahí para que rasgues carne y seas carnívoro, sino la razón, o sea, no se cumplen en el individuo. La razón no está ahí para que el individuo lleve a su máxima la expresión, la racionalidad, sino para que la especie entera lo haga. Es una disposición natural que no se cumple en el individuo, sino en la especie. Eso es lo que dice el segundo principio, fíjense. En los hombres, como únicas criaturas racionales sobre la tierra, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón se deben desarrollar completamente en la especie y no en los individuos. Y entonces plantea una estructura aditiva del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a agarrar una física. No podría existir un Einstein si no se está levantando sobre los hombros de un Newton. Así, no sé por qué lo estoy haciendo por nombre propio, pero así. Y no podría existir un Newton si no se estuviera levantando sobre los hombros de quien les gusta, ¿no? Yo me voy a ir hasta Aristóteles. Es decir, como si el conocimiento fuera aditivo y el desarrollo de la racionalidad se aprovechara de las conquistas previas, ¿no? Para que por fin el germen que lleva escondido la especie nuestra llegue hasta aquella etapa de desarrollo que corresponda adecuadamente a su intención. Y este momento, por lo menos en la idea del hombre, debe constituir la meta de sus esfuerzos, pues de lo contrario había que considerar las disposiciones naturales, en su mayor parte como ociosas y sin finalidad, lo cual cancelaría todos los principios prácticos y de este modo la naturaleza, cuya sabiduría, fíjense si esto no es una prosopopeya, ¿sí? La naturaleza tiene sabiduría. Es una personificación a todas luces, ¿no? La naturaleza cuya sabiduría nos sirve de principio para juzgar el resto de las cosas, solo por lo que respecta al hombre se haría sospechosa de estar desarrollando un juego infantil. Sería absurdo que no hubiera finalidad en las disposiciones naturales, ¿no? Entonces, fíjense, la naturaleza no pone nada de a gratis. Y dos, la razón, que es disposición natural en el hombre, se cumple en la especie, no en el individuo. Esos son los dos primeros principios. Ok. El tercer principio que va a decir, otra vez, fíjense a la naturaleza personificada. La naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se procure por la propia razón. Fíjense lo que está diciendo Kant. La naturaleza quiere que lleguemos a desarrollar todas nuestras disposiciones naturales exclusivamente por la razón, que sobrepasemos toda nuestra animalidad y que nos construyamos a nosotros mismos como producto exclusivo de esta disposición natural que nos dio, que es la racionalidad. Ese principio también lo desarrolla de una forma muy notable. Nos va a decir, la naturaleza nos dotó de una animalidad bien chafa. O sea, nos dio una animalidad muy básica. A ver, esperen un segundo. ¿Alguien tiene el Protágoras a la mano de Platón? ¿De casualidad? Fíjense, les voy a leer un pedacito de Kant. La naturaleza nada hace en balde, o sea, no lo hace de a gratis. Y no es pródiga en el empleo de los medios para sus fines. El hecho de haber dotado al hombre de razón y así de la libertad de la voluntad que en ella se funda, era ya una señal inequívoca de su intención por lo que respecta a este equipamiento. O sea,
El que nos haya dado razón ya es suficiente como para creer que la naturaleza quiere de nosotros que seamos seres racionales o que alcancemos nuestra finalidad gracias a la razón. Estoy buscando la cita de la animalidad tan básica que nos dotó. A ver, la invención del vestido, de su seguridad y defensas exteriores, para lo que no le proveyó de los cuernos del toro, de las garras del león, ni de los dientes del perro, sino de sus meras manos, de todos los goces que hacen agradable la vida, su misma comprensión y agudeza, y hasta la bondad de su voluntad, tenían que ser por completo obra suya. Y este es un tópico súper conocido de la distribución en la creación, ¿no? Les digo, es un tópico que viene desde los griegos. Ajá. A la hora de distribuir funciones, digamos, les preguntaba yo por el Protágoras de Platón, porque ahí Protágoras se avienta una versión del mito de Prometeo. Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses para regalárselo a los seres humanos, ¿no? Del cual Esquilo tiene una tragedia, y por este robo, o sea, por regalarles la técnica, lo castigan los dioses, porque les da conocimiento divino, que no debería estar en los hombres, y lo castigan, lo amarran a una piedra, que se lo coman diario los buitres. Bueno, pero antes de llegar a eso, Protágoras cuenta cómo Prometeo participa de la creación del ser humano. Híjole, me encantaría tener, si alguien lo tiene, lo buscamos, ¿no? Vamos a buscarlo, tenemos un poquito de tiempo. Algo, ¿eh? ¿Están viendo ahorita el texto o estoy yo, o están viendo otra cosa en pantalla? Sí, se ve el texto. Ok. A ver, voy. ¿En qué? A ver si lo encuentro rápido. Discúlpenme, ténganme tantita paciencia. ¿Tiene buscador? Que si no lo metemos al buscador, pero creo que no. Está preguntando, ¿qué es lo que haces, no? ¿Qué es lo que enseñas, Sócrates, a Protágoras? Es un poquito más adelante. Aquí está. Ok, fíjense, les dan la chamba. Zeus les da la chamba a ¿quién? A Prometeo y a Epimeteo, ¿no? Hubo una vez un tiempo en que existían los dioses, pero no había razas mortales. Cuando también a estos les llegó el tiempo destinado a su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mezcla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan de la tierra y el fuego. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y Epimeteo que los aprestaran y les distribuyeran, fíjense, les distribuyeran capacidades a cada uno de forma conveniente. A Prometeo le pide permiso a Epimeteo para hacerle la distribución. Le dice, ¿me das chance? Y Prometeo le dice, sí, está bien. Después de hacer yo el reparto, dijo, tú lo inspeccionas, y así lo convenció y hace la distribución. En esta, a los unos les concedía la fuerza de la rapidez, y a los más débiles los dotaba con velocidad, a unos los armaba, y a los que les daba naturaleza inerme les proveía de alguna otra capacidad para su salvación. Aquellos que envolvía
En su pequeñez les proporcionaba una fuga alada, un habitáculo subterráneo, y a los que aumentó en tamaño con esto mismo los ponía a salvo, y así equilibrando las demás cosas hacía su reparto. Planeaba esto con la precaución de que ninguna especie fuera aniquilada. Cuando les hubo provisto de recursos de huida contra sus mutuas destrucciones, preparó una protección contra las estaciones del año, que Zeus envía, revistiéndolos con espeso cabello y densas pieles, capaz de soportar el invierno y capaz también de resistir los ardores del sol, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y los calzó a unos con garras y revistió a otros con pieles duras y sin sangre. A continuación facilitaba medios de alimentación diferentes a unos y a otros, el forraje de la tierra a aquellos, los frutos de los árboles a otros, raíces, bla, ¿no? Algunos les concedió, pero como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta de que había gastado las capacidades en los animales. Entonces todavía le quedaba sin dotar a la especie humana y no sabía qué hacer. Se le acaban las cosas que va a repartir, ya no tiene, ¿no? Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo, que venía a inspeccionar el reparto y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas. Fíjense, la animalidad del ser humano es muy básica. No lo dotaron de herramientas animales. Precisamente era ya el día destinado en el que debía también el hombre surgir a la tierra, de la tierra a la luz. Así que Prometeo, apurado por la carencia de recursos, va y le roba el fuego y la técnica, ¿no? El arte de forjar herramientas a Hefesto. En fin. Es un tema, digamos, este es un tópico, lo mismo pueden encontrar les he hablado, yo pienso varias veces de la oración de la dignidad humana de Piccola Mirandola, ¿cierto? ¿Les he platicado de esa o no? Si no, bueno. Yo recuerdo, ¿no? A ver, vamos a verla rápido. Es un texto maravillosísimo porque es es un texto protoexistencialista y hace una defensa espectacular de la libertad, ¿no? Vamos a ver. Todo esto es intro, ¿no? A ver. No, este no nos va a servir. Espérenme tantito. Voy a buscar otro. Hay uno que traduce, por cierto. El doctor Piani. Ahí está. Yo ya sé cuáles son los que he leído antes. Chin. Ok. Fíjense, en el Renacimiento, regresando al tópico de la distribución de características al ser humano, dice Piccola Mirandola, ya el sumo padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad, había embellecido la región supraceleste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie en las partes viles y fermentantes del mundo inferior, pero consumada la obra, deseaba el artífice que hubiese alguien, fíjense, un testigo, que amara su belleza y admirara la vastedad inmensa, un testigo estético, ¿no? El gran testigo estético de la creación, el hombre. Por ello, cumplido ya todo, como Moisés y Timeo lo testimonian, pensó por último en producir al hombre. Entre los arquetipos, o sea, entre los moldes que tenía básicamente. Sin embargo,
No quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo. Ya había repartido todo. Ni sitio alguno en todo el mundo donde residiese este contemplador del universo. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y en los ínfimos grados. Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aún casi exhausta, de caer en su última creación, y de su sabiduría permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto, ni de su beneficio, amor que aquel estaba destinado a elogiar, la munificencia divina de otros que estuviese contrañido a lastimar. Estableció, por lo tanto, el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar de nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Fíjense, la capacidad de mímesis a la que va a regresar Rousseau más adelante. No tiene nada específico, pero podemos imitarlos a todos. Además, tomó por consiguiente al hombre así construido, obra de naturaleza indefinida. Fíjense la libertad como indefinición. No estamos determinados, y como no estamos determinados a algo, podemos hacer cualquier cosa. Y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Como el tópico este de la creación, no le dieron herramientas específicas de un animal. En cambio, lo dotaron de razón. Y esto es prueba suficiente de la voluntad de la naturaleza. Lo que quería la naturaleza del ser es que sobrepasara su animalidad, construyera estrictamente como un ser racional, o que fuese producto de su propia acción. Parece casi que la naturaleza se ha complacido en el caso del hombre en una máxima economía. O sea, fue que muy económica al dotarlo de características, dice Kant. Y que ha medido el equipo animal del hombre con tanta ruindad, fíjense, aquí está lo que yo les decía, con tan ceñido ajuste a la máxima necesidad de una existencia en germen, como si quisiera que una vez se hubiera levantado el hombre por fin desde la más profunda rudeza hasta la máxima destreza, hasta la interna perfección de su pensar, y de ese modo, hasta la felicidad, a él le correspondería todo el mérito. Le dio una animalidad tan ruin, tan chafa. O sea, como animales, somos muy malos como animales, ¿no? No tenemos las herramientas para sobrevivir en esta existencia animal rudimentaria. Entonces, la naturaleza quiere que el ser humano se eleve más allá de esa basiquísima, uniquísima animalidad de la cual lo dotó a partir de su razón. Este es el tercer principio. ¿Hasta aquí vamos juntos? Sí. Ok. El cuarto principio, ¿qué va a decir? El cuarto principio dice, para alcanzar un fin, la naturaleza no solo pone las condiciones, sino los medios para alcanzarlo. Y el medio del cual se sirve la naturaleza para que el ser humano se desarrolle más allá de su animalidad es el antagonismo. Fíjense. La naturaleza, dice Kant, nos hizo antagónicos. Es decir, nos dotó de una insociable sociabilidad. Esto lo voy a escribir porque es un principio muy notable el que está desarrollando. Antagonismo nos dotó de una insociable sociabilidad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por el lado de lo insociable es que no nos soportamos.
Y por el lado de lo sociable, que nos necesitamos. Claro, el no nos soportamos es una exageración de mi parte, una caricaturización del asunto, ¿no? Un poco como cuando Sartre en La náusea está su personaje sentado en una banca en un parque y de repente llega otro y se sienta en la misma banca. Y este vato, el otro es el infierno. ¿Por qué demonios llega a sentarse en la misma banca que tan tranquilo estaba yo, ¿no? Bueno, un poco así, ¿no? Somos insociables. Si estuviera en nuestras manos, no nos acercaríamos los unos a otros, pero nos necesitamos para sobrevivir. Fíjense cómo es el cuarto principio. El medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas en sociedad. En la medida en que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un orden legal de aquellas. Entiendo en este caso por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, es decir, su inclinación a formar sociedad, esto quiere decir, nos necesitamos y por eso nos juntamos, que sin embargo va unida a una resistencia constante que amenaza perpetuamente en disolverla, pero la neta no nos tragamos, ¿no? O sea, el otro es el infierno, diría Sartre. Esta disposición reside a las claras en la naturaleza del hombre. El hombre tiene una inclinación a entrar en sociedad, porque en tal estado se siente más como hombre, es decir, que siente el desarrollo de sus disposiciones naturales, pero también tiene una gran tendencia a aislarse, porque tropieza en sí mismo con la cualidad insocial que le lleva a querer disponer de todo según le place. Y espera naturalmente encontrar resistencia por todas partes. Y entonces va a ser un símil con otros casos naturales, por ejemplo, el heliotropismo, ¿no? O el fototropismo de las coníferas, ¿no? En un bosque, los árboles que crecen muy juntos no tienen suficiente acceso a luz solar y en virtud del fototropismo crecen hacia la luz, ¿no? Y entonces crecen y se hacen altos gracias a que están compitiendo por la luz solar. Y dice, lo mismo se ve en la sociedad humana, ¿no? Nos esmeramos en sobresalir. Y gracias a que cada quien se esmera por sobresalir, por esta insociabilidad, quiere ser mejor que el otro, toda la sociedad avanza. Otra vez es el cover un poquito de la mano invisible. Todo mundo persiguiendo intereses individuales consigue el crecimiento de la sociedad, ¿no? Fíjense, les voy a leer un poquito más. Si fuéramos insociables, dice Kant, nos hubiéramos quedado en una sociedad arcaica de hippies come flores, ¿no? Jamás hubiera habido progreso, ¿no? Autocomplacidos en el que bien nos llevamos y tranquilitos y sin competencia. Fíjense.